Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema coherencia y cohesión del texto. Así que para poder iniciar esta temática, te voy a presentar un texto que, como dice en la parte superior, no tiene conectores. En realidad, quienes no tienen conectores son las oraciones que están aquí, pero de manera interna cada una de las oraciones sí tiene algunos conectores a las preposiciones que están enlazando las palabras que forman las oraciones. Pero estas oraciones no están conectadas entre sí y te vas a dar cuenta de lo que digo. Voy a leerlo. El virus del SIDA ingresa en el organismo, copa los linfocitos B. El sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido alguno de sus más brillantes estrategas. Te das cuenta de que obviamente las oraciones en su parte interna sí tienen conectores, es decir, tienen las preposiciones que ayudan a formar cada una de las oraciones. Pero si te das cuenta, cada una de las oraciones no están conectadas. Por ejemplo, la oración "el virus del SIDA ingresa en el organismo" no está conectada con la oración "copa los linfocitos B", ni tampoco esta está articulada con "el sistema defensivo se va desarticulando". Estas oraciones no están conectadas. Por lo tanto, no hay cohesión. Debe recordar una cosa, que todo texto debe tener lo siguiente: adecuación, coherencia y cohesión. Si estas dos últimas, o mejor dicho, una de estas propiedades textuales, no hay en el texto, entonces no podemos decir de que se trata de un texto al 100%. Lo que te estoy proyectando no es en realidad un texto completo, porque no tiene una propiedad, que es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión viene a ser la correcta interrelación de las palabras, de las frases, de las oraciones y párrafos que conforman un texto. ¿Correcto? Ahora quiero que observe lo siguiente. Nuevamente te presento el texto sin conectores, pero ahora te estoy presentando a este con sus debidos conectores. Y lo voy a leer. El virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copa los linfocitos B. Como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando, puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible debido a que el organismo no puede orquestar una táctica defensiva porque ha perdido alguno de sus más brillantes estrategas. Este texto ya tiene los conectores y por lo tanto puedo decir que tiene cohesión y tiene coherencia. La cohesión va de la mano con la coherencia. Si no hay cohesión, no hay al 100% una coherencia. De la misma manera, si es que no hay coherencia, debe ser porque falta cohesión. ¿Ok? Así que acompáñame ahora al desarrollo de este ejercicio que te estoy proponiendo. En este ejercicio, como ves tú, está estructurado por una oración a la cual se le han extraído dos conectores. El reto es que tú descubras cuáles son los conectores que lógicamente formen o estructuren o le den sentido a cada uno de los enunciados que forman esta oración completa. Entonces, la expresión es la siguiente. Explicó el juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Las pesquisas, las investigaciones demostraron que aquello era solo un pretexto. Ahora bien, esta oración, como ves tú, tiene dos espacios y debemos elegir dos conectores que de esta manera cohesionen correctamente a la expresión. Y si cohesionan correctamente, le van a dar también coherencia a la misma. Tenemos las alternativas: letra A, ya que y; B, pero luego; C, pues asimismo; D, es decir, pero; E, porque, sin embargo. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Lo que vamos a hacer a continuación es ver cada una de las proposiciones que conforman esta oración que está sin los conectores. La primera es: explicó el juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Acá nosotros nos vamos a poner a pensar qué conector de los que nosotros sabemos podría encajar en este contexto.
para que de esa manera, pues, podamos lógicamente buscar dentro de las alternativas si es que está. Explicó al juez que asesinó a su víctima, ya que, porque quiso robarle. Entonces, el conector que tenemos o que debemos de considerar aquí debe ser causal. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Las pesquisas, como te dije, son las investigaciones. Pretextos son las excusas, ¿no? Que da justamente al juez. Es decir, hay un asesino, ¿no? Que está sustentando, que está diciendo al juez de que él solamente quería robarle. Sin embargo, más adelante la proposición dice, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Es decir, esta segunda proposición de la oración o tercera proposición de la oración lo que está haciendo es contradecir lo que dijo ese asesino. Contradecir, oponerse a lo que dice el asesino. Por lo tanto, lo que yo debo de encontrar aquí es un conector que genere esa oposición, un conector adversativo, un conector adversativo o, como lo vimos en un momento dado, de contraste. Y aquí hay algunos. Entonces, tenemos lo siguiente. Explicó el juez que asesinó a su víctima ya que quiso robarle. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero escucha lo que dice el juez. Y las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Esta I no debe de encajar. Y no encaja. Es una I que adiciona información. La I es aditiva, es de adición. Y nosotros no necesitamos un conector de adición. Necesitamos un conector que ayude a generar esa idea de oposición a lo que se ha dicho anteriormente. ¿Correcto? Letra B. Pero luego, bueno, el pero es un adversativo y desde ya la descartamos porque lo que necesitamos en primer lugar es un conector causal. El pues está bien. Explicó al juez que asesinó a su víctima, pues quiso robarle. Asimismo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. No podemos dar esta como clave porque, asimismo, es un conector también de adición y por lo tanto descartado. Necesitamos un conector adversativo, un conector que se oponga a lo que se dice anteriormente. ¿Correcto? La letra D tiene el conector es decir al inicio y no puede ser, el es decir es un conector explicativo. No podemos tener en cuenta ello. La letra E. Explicó el juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Esta es la clave correcta. Como te has dado cuenta, lo hemos desarrollado teniendo en cuenta nuestros conocimientos previos acerca del tema. Hemos identificado ese conector que podría encajar en esa primera parte y después leímos la tercera proposición de esta oración para darnos cuenta de que necesitábamos un conector que se oponía a lo que se manifestaba anteriormente. Y en este caso era el conector sin embargo. La clave de la letra E. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar este proceso de la temática con la finalidad de que puedas entender de la manera más correcta a esta. Esta información está en tu módulo, así que no te preocupes. Dice así, la coherencia y cohesión son propiedades esenciales que debe poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. Entonces, en este caso, nos están hablando de que tanto coherencia y cohesión son dos propiedades textuales imprescindibles en el texto. ¿Correcto? O sea que si una de estas falla y no está, entonces no se le debe llamar a eso texto. Coherencia. Escuchen. La coherencia se refiere a la relación que establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Por el contrario, un texto se considera incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta contradicciones y repeticiones innecesarias y no tiene sentido lógico. Entonces, coherencia es cuando un texto presenta las ideas ordenadas, jerarquizadas, sin repeticiones, sin contradicciones y sobre todo la coherencia desarrolla un solo tema.
no debe desarrollar dos temas distintos, sino uno solo. Cohesión. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permitan la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se esté desarrollando para lograr coherencia, sentido. Así, cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones y enunciados o no son adecuados, se habla de un texto sin cohesión. Para lograr cohesión en un texto y por ende coherencia, es necesario utilizar distintos recursos o procedimientos. A continuación se desarrollan los más importantes. Entonces, en cuanto a la cohesión, te están diciendo de que básicamente que las ideas, ¿sí? Las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos deben estar debidamente conectados. ¿Sí? Cada uno de los conectores ayudan a establecer determinadas ideas, como la de causa, las ideas de oposición, las ideas de consecución o consecutivas, de adición, entre otras más. Entonces, nos menciona que hay algunos elementos para que exista cohesión en un texto. Y esos primeros elementos son los conectores. Leo, los conectores textuales se definen como nexos o elementos relacionados entre enunciados, dependiendo de la correspondencia que se quiere establecer. Se utiliza uno u otro conector. No tienen género ni número, por lo tanto son invariables. Bueno, los conectores son palabras invariables, es decir, como dice el texto, no tienen género y número. Estas palabras simplemente sirven para conectar las ideas de las oraciones, para establecer ciertas relaciones, como las que ya había mencionado, de adición, de oposición, de consecución, etc. Correferencias. Recurso utilizado para ir reemplazando las palabras por referentes o sinónimos, personajes, sucesos, lugares, ideas o procesos a lo largo del texto, para evitar la redundancia y permitir la secuencia de significado. Esto ayuda a que al hablar de un tema no se repitan las mismas palabras, sino que se utilicen expresiones distintas al tema original. Entonces, como ven ustedes, las correferencias nos hacen alusión a la utilización de anáforas, de repente catáforas, elipsis, sinónimos para evitar la redundancia en texto. Y la pronominalización consiste en la utilización de pronombres personales, posesivos, relativos y o demostrativos a lo largo de un texto para evitar la reiteración de las palabras. Entonces, pronominalización consiste en utilizar pronombres personales, demostrativos, relativos, posesivos y también los demostrativos, y también para evitar la redundancia del texto. Continuamos. Existen diversos conectores en nuestro idioma y sería bueno que tú hagas una indagación acerca de ellos. En internet tú rápidamente, si colocas conectores lógicos, puedes obtener tablas donde están cada uno de estos debidamente clasificados. Eso te va a ayudar a que tú puedas resolver esos tipos de ejercicios. Te invoco por favor a que lo puedas hacer. Es necesario también que una vez que hayas encontrado ese cuadrito con los conectores, tú puedas aprenderte los sinónimos de los conectores que ya conoces. Por ejemplo, si tú sabes que el conector porque es causal, entonces apréndete sus sinónimos, ya que, puesto que, entre otros. ¿Por qué? Porque en ejercicios de conectores no siempre te van a colocar los conectores que tú conoces, sino te van a colocar sus sinónimos y algunos te van a parecer raros y desconocidos. Así que te aconsejo hacer ello. Vamos a verificar el aprendizaje. El ejercicio 1 ya está desarrollado y lo voy a leer de una vez, ¿no? La clave en este caso es la letra E. Se empieza con un conector condicional, que es el sí. Si las condiciones educativas fueran favorables, los estudiantes no repetirían años de estudios, ni abandonarían la escuela. En este caso, como dice, pues es un conector condicional y se emplea justamente una condición dentro de la oración y que está establecido justamente entre el conector sí y una comita. Esa comita reemplaza a la palabra entonces. Leo la oración nuevamente. Si las condiciones educativas fueran favorables, aquí esta comita reemplaza el entonces. Entonces los estudiantes no repetirían años de estudio ni abandonarían la escuela.
Por eso sería una condicional, porque para que haya una condición se establece una cosa, ¿sí? Se establece algo, se dice algo para que suceda una determinada cosa. Es como, por ejemplo, cuando yo te diga, si vienes a mi casa, entonces te doy un regalo. Ahí está la condición, que te voy a dar un regalo para que vengas a mi casa. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 vas a hacer una pequeña corrección. En la alternativa A, vas a borrar esa palabrita no, porque de lo contrario habría dos claves, ¿ok? Muy bien, entonces, tenemos las siguientes alternativas. Eh, bueno, vamos leyendo el enunciado. Dice así, te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Si nosotros comenzamos a jugar con cada una de las alternativas, te vas a dar cuenta también de que es una forma de cómo nosotros podemos dar con la clave correcta, porque no solamente es elegir una alternativa por elegir, sino que debe haber coherencia, debe tener un sentido la expresión. Si yo digo lo siguiente, aun cuando te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Acá hay un error. No podría ser la clave B a pesar de que lo haya leído como si estuviera bien. ¿Por qué? Porque este signo es sinónimo del pero, del aunque. ¿Y te imaginas un pero o un aunque en ese segundo espacio? Sería incoherente. Por lo tanto, esa no es la clave. Letra C. A pesar de que te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si cuidas plenamente tu bienestar emocional. Ese segundo conector está mal, si te has dado cuenta, ¿verdad? No encaja. Hay algo que de alguna manera nos hace pensar que es incoherente la expresión. Y lo veo nuevamente. A pesar de que te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si cuidas plenamente tu bienestar emocional. O sea que si cuido mi estado emocional, no alcanzaré un estado óptimo físicamente. Es ilógico, ¿verdad? Vayamos con la letra D. Si bien te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Por ello, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Algo muy similar al anterior, ¿no? O sea, si yo no, qué sé yo, si no cuido mi estado emocional, entonces no me va a ir muy bien físicamente, ¿verdad? Raro. La letra E. Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Aquí la clave correcta viene a ser la letra E de enano. Continuamos con la número 3. Dice así. Pocos sabían que Rosalía era capaz de invertir en una época de tanta inseguridad. Vamos a imaginarnos a ver qué palabras podríamos encajar en estos espacios, ¿ok? Dice, pocos sabían que su osadía era capaz de invertir. Yo puedo decir lo siguiente, pocos sabían que por su osadía era capaz de invertir, inclusive, ¿verdad? En una época de tanta inseguridad. Por e inclusive. Podrían ser palabras que completen el significado o el sentido de esta expresión. Vamos a ver si es que están dentro de las claves. Bueno, de por no voy a encontrar, voy a tratar de encontrar sinónimos a este y también del inclusive que había mencionado. Acá tengo el inclusive, el incluso, ¿sí? Tengo el incluso. Es necesario mencionar de que el no obstante, que está en la clave C, es un conector que se opone a lo que se dice anteriormente. Es un conector, algunos le conocen como de contraste. Entonces, este conector no debería estar acá, porque es sinónimo del pero, es sinónimo del sin embargo, del aunque. Miren, pocos sabían que, no obstante, pero, sin embargo, su osadía era capaz de invertir. Ya comienza a sonar raro. Por eso te dije en un momento dado que es importante que tú conozcas los sinónimos de cada conector. Eso también te va a ayudar a determinar la clave. Entonces, vamos descartando que la letra C no es. Nos quedamos justamente con la A, B, D y E. Vamos empezando con la A. ver. Pocos sabían que, pese a su osadía, era capaz de invertir sobre todo en una época de tanta inseguridad. Vamos a ver la B. Todos sabían que, debido a su osadía, era capaz de invertir aún en una época de tanta inseguridad.
Continuamos con la letra D. Pocos sabían que a causa de su osadía era capaz de invertir menos en una época de tanta inseguridad. Acá hay algo raro, ¿verdad? Si es osado y están en una época de inseguridad, nos dice que por su osadía él invertiría, o nos están formando la idea de que por su osadía él invertiría más, no menos. Entonces la descarto la letra D. Pocos sabían que, frente a su osadía, era capaz de invertir todavía en una época de tanta inseguridad. Ese frente a es un conector que te debes haber dado cuenta resulta extraño. Si te resulta extraño es porque es incoherente. Y nos quedamos con la letra A y la letra B. Vamos leyendo nuevamente las dos. Pocos sabían que, pese a su osadía, era capaz de invertir, sobre todo en una época de tanta inseguridad. Pocos sabían que, debido a su osadía, era capaz de invertir aún en una época de tanta inseguridad. Ahora es necesario decirte lo siguiente. Ese aún que no lleva tilde es sinónimo de hasta o incluso. O sea que yo puedo leer la expresión de la siguiente manera. Pocos sabían que, debido a su osadía, era capaz de invertir incluso en una época de tanta inseguridad. Entonces, ¿cuál es que es la letra correcta? La letra que debe de guardar la cohesión correcta. Esa es la letra B. Porque no solamente cohesionan bien las ideas, sino porque al leerla te causa una sensación de coherencia correcta, que es la siguiente, ¿no? Pocos sabían que, debido a su osadía, era capaz de invertir incluso o aún en una época de tanta inseguridad. Continuemos. Tenemos ahora estos ejercicios. Nos piden elegir el orden en cada ejercicio. Bueno, si nos piden elegir el orden, no te olvides, podemos empezar el orden desde lo pasado hasta lo más reciente. Eso sería cronológico. Y si no, tenemos que empezar a ordenar desde lo general hasta lo más específico. Ten en cuenta esos órdenes. La primera letra dice así, o la número 6 dice así, los vampiros, una leyenda muy antigua. Letra A, los vampiros o demonios chupan la sangre de las personas y tienen trato carnal con sus víctimas. B, según una creencia popular muy antigua, espectros o cadáveres salen de sus tumbas en forma de murciélagos. ¿Con cuál creen que debemos empezar? Esto es algo ya cronológico. Vamos a tener un orden aquí desde un antes hasta un después, o hasta lo más reciente. Entonces nosotros debemos empezar con la letra B y terminar con la A, porque la B está hablando de algo muy antiguo, que dice así, según una creencia popular muy antigua, espectros o cadáveres salen de sus tumbas en formas de murciélagos. Le sigue la A, los vampiros o demonios chupan la sangre de las personas y tienen trato carnal con sus víctimas. Y la clave es así. Vamos con el número 7, paciente y provechosa oveja. Vamos a ver lo que dice la A. Rumiante, arciodáctilo, pezuña hendida, pariente de los bovinos, bueyes. B. Un animal domesticado desde la más remota prehistoria junto a la cabra. Si te has dado cuenta, acá no tenemos, podría decir así, una idea que hable de algo pasado lejano, desde el antes hasta el después, no es ese orden. El orden aquí es desde lo general a lo específico. ¿Y cuál es el orden? Empezando justamente con la A. Empezamos con la A, que es lo general, y terminamos con lo específico. O sea que el orden es este. Letra A y luego la letra B. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Una vez que hemos desarrollado esto, solamente me queda decir para ir terminando que resuelva los ejercicios de tu módulo, te vas a tomar foto y luego la subes a la plataforma en el área de tarea. Una vez que esté ahí, verifica bien que haya subido correctamente el trabajo para que no tengas problemas adelante. Te pido también, por favor, de que lo realices dentro de las 48 horas. Recuerda que tienes esa cantidad de tiempo para subir tus actividades. La plataforma después se cierra y lamentablemente te quedarías sin presentar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido la temática. Cuídense mucho y nos vamos a ver en la próxima sesión. Hasta pronto.